¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y les acompañaré en esta oportunidad en el análisis del tema sobre las oportunidades que hay entre la relación entre la Unión Europea y Centroamérica. Como sabemos, la Unión Europea es un importante socio comercial de Costa Rica y de la región, y a raíz de los diferentes acontecimientos mundiales que han afectado pues, las relaciones políticas y económicas de diferentes países y las políticas arancelarias de los Estados Unidos, buscar nuevas oportunidades es de gran importancia para nuestro país y para los países centroamericanos. Para hablar de este tema, en esta oportunidad nos acompañan Carlos Cascante, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, Carlos. Un gusto estar acá, Maribel. También nos acompaña Argentina Artavia Medrano, quien es también académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Argentina. Muchas gracias por la invitación, un placer. Y también nos acompaña el señor Alejandro Solano Ortiz, viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Costa Rica. Bienvenido a Una Mirada, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Maribel, muchas gracias por la invitación. Bueno, como comentábamos, las oportunidades siempre son importantes para el desarrollo de las diferentes naciones y pues la Unión Europea se ha convertido en un importante socio comercial, político y cultural de la región. Y pues a raíz de todo lo que yo mencionaba al inicio, ¿verdad?, de los importantes cambios que estamos experimentando en las relaciones políticas, económicas y sociales en el mundo, pues Centroamérica tiene grandes oportunidades para fortalecer esas relaciones con la Unión Europea. Tal vez antes de entrar en detalle me gustaría que comentáramos cuál es precisamente ese panorama general entre las relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica. Pues es una relación que tiene aproximadamente 40 años con la Unión Europea, o con lo que es el inicio de la Unión Europea, pero con los países europeos tiene muchísimo más tiempo. Y se ha ido consolidando en términos de comercio, en términos de inversión, aunque menos que los Estados Unidos, y en un elemento que para los países centroamericanos, dependiendo del país, ha sido fundamental, que es la cooperación. Es decir, la Unión Europea rápidamente se convirtió en un socio de la cooperación de Centroamérica, con diferencias, ¿verdad? Para Costa Rica quizá el tema de la cooperación es importante, pero no al nivel que otros países al norte de Centroamérica. Es también una relación que se da en un marco interesante, que es que desde Centroamérica tendemos a compararlo con la relación con los Estados Unidos. Entonces, si los Estados Unidos para Centroamérica tiene una connotación particular, basada en relaciones muy fuertes a lo largo de la historia, de intervención, de influencia de ese tipo, la Unión Europea se fue presentando lentamente como el actor positivo, como el actor que no es intervencionista en términos estadounidenses, y eso ha permitido que tenga otra visión en Centroamérica. Entonces, es una relación importante, relevante, pero creo que hay que analizarla dependiendo del país de Centroamérica al que estemos estudiando o desarrollando. Aunado a esto que está señalando Carlos, quisiera agregar el hito histórico que marca la coyuntura actual de las relaciones, no solamente con los países europeos, sino también en el mundo, ¿verdad? Un mundo interconectado, un mundo globalizado, que hace 40 años no era tanto, pero que en virtud de tres espacios fundamentales para Centroamérica, viniendo de una coyuntura geopolítica, ¿verdad?, marcada por la Guerra Fría, hizo que Costa Rica primero buscara ese socio confiable, ese aliado estratégico que le permitiera salir un poco de esa dinámica geopolítica de la que hablaba Carlos, ¿verdad?, para poder avanzar hacia espacios distintos para favorecer el diálogo político, la cooperación, ese entendimiento a partir de valores compartidos. Y creo que sí hay algo que ha marcado las relaciones en estos 40 años de relación con países europeos y específicamente con esta Europa comunitaria.
ha sido esa identificación de valores. A partir no solamente de la justicia, de los derechos humanos, del intercambio, del trabajo colaborativo, también incorporados otros elementos que han sido identificados en ese trabajo común, ese trabajo conjunto, que también han sido temas de interés. Y hablamos, por ejemplo, de la protección al medio ambiente, de derechos humanos, de temas de género, temas en los que se han encontrado puntos en común y espacios para la cooperación y para el trabajo conjunto. Creo yo que hay muchas oportunidades todavía que hay que explorar. Coincido con Carlos en el sentido de, dependiendo de cuáles son los intereses o los balances nacionales de cada uno de los países, podríamos encontrar más o menos oportunidades de trabajo conjunto, pero que es una relación que está continuamente en proceso, ¿verdad? Que está cambiando, que está modificando en función de sus intereses, pero que también abre muchísimas oportunidades para continuar explorando justamente los espacios de cooperación. Yo quisiera agregar un elemento importante quizás, que es el hecho que hace 40, 41 años, cuando inicia el Diálogo de San José, que es el primer espacio en el cual Centroamérica se vincula con la Unión Europea, marca un punto de inflexión, básicamente por el hecho de que a partir de ese momento la Unión Europea visualiza a la región centroamericana como ese espacio propicio para de alguna forma tratar de replicar el modelo europeo. A pesar de las limitaciones financieras y sobre todo la situación de inestabilidad política y las guerras fratricidas que se dan en la región, la Unión Europea visualiza en Centroamérica un espacio donde puede replicar algunas de esas buenas prácticas que ellos han logrado, como integración post la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso de construcción de la Unión Europea. Y es ahí donde se marcan una serie de puntos de inflexión en esa relación entre Centroamérica y los países y la Comunidad Europea. Como decía Carlos, la relación con los países europeos es de larga data. Según la vinculación histórica, algunos tienen más de 200 años, pero en el caso particular de la estructura comunitaria, pues básicamente en los años 80 es cuando se inicia esa vinculación con Centroamérica. En los años 90 se inicia también el proceso de las cumbres con América Latina y el Caribe, y se va generando una interacción importante entre la institucionalidad europea y los países centroamericanos. Esta se consolida básicamente con el acuerdo de asociación, que es lo que tenemos hoy, ese nuevo espacio de interacción que empieza a negociarse en el año 2006 durante la cumbre de Viena y que concluye en el 2010 en la cumbre de Madrid, un proceso que ha traído a su vez ya un eje estructurado de vinculación política, económica y de cooperación, cada uno con sus ejes, cada uno con su ámbito de trabajo, y que esperamos en los próximos años se consolide como el espacio propicio de vinculación entre la Unión Europea y los países centroamericanos, y donde Costa Rica tiene un valor agregado, porque no solamente es el principal socio comercial de la Unión Europea, aproximadamente el 65-70% de las exportaciones centroamericanas salen de Costa Rica, pero a su vez es un socio confiable porque es el único socio con el cual la Unión Europea tiene cooperación triangular, es decir, que inclusive Costa Rica ofrece con el acompañamiento de los países europeos cooperación a terceros países. Entonces creo que hay una relación de excepcionalidad entre Costa Rica y el resto de los países centroamericanos en su relación con la Unión Europea. Sí, y con ustedes coincide Giovanni Castillo, quien es el embajador de la República de Guatemala en Costa Rica, quien comentó a Una Mirada que la relación con el viejo continente se puede fortalecer en múltiples vías. Bien, tradicionalmente las relaciones con la Unión Europea han sido de mucha cooperación. Debo decir que es prácticamente nuestro principal socio cooperante en Europa, como bloque. Recordemos que durante los años 80 toda la región centroamericana, pero en particular Guatemala, pasó por procesos económicos, sociales, políticos, donde recibimos toda la cooperación y el apoyo de la Unión Europea. De esa razón es que a nosotros nos interesa continuar fortaleciendo esa relación, esa cooperación, no solamente a nivel bilateral, sino también regional. Vean, nosotros podemos, de hecho estamos ofreciendo un mercado
con oportunidades para nuestras exportaciones. También estamos ofreciendo nichos de oportunidades para inversionistas europeos. Creo yo particularmente que ahora que el mundo está entrando en un proceso nuevo de una geopolítica diferente, se presentan mayores oportunidades para poder explorar esos nichos de inversión, pero también de exportación. Guatemala tradicionalmente sus productos han visto hacia Estados Unidos, pero con este nuevo arancel y este nuevo concepto de onshoring que está imprimiendo el presidente norteamericano, hay oportunidades para que también Guatemala pueda ver hacia más estratégicamente hacia Europa y también Europa hacia Guatemala y a la región completa. Tomando en cuenta el panorama actual centroamericano y también pues la situación mundial en la que tenemos pues un Estados Unidos que golpea la mesa recordándonos su supremacía, una China que está dispuesta a todo en el mundo y pues por supuesto una Unión Europea también empujando fuerte. ¿Cuál sería esa expectativa de relación que pretenderíamos construir o fortalecer entre los países centroamericanos y la Unión Europea? Yo creo que hay que tener en claro que la Unión Europea no es ajena a esta competencia geopolítica. Es decir, la Unión Europea también tiene intereses geopolíticos muy marcados y retos internos muy complicados de estructurar. Entre ellos está la brecha tecnológica. El informe de Mario Draghi sobre competitividad europea fue brutal, ¿verdad? Cuando les dice, bueno, estamos muy largo de competir en lo que va a dominar al mundo de los próximos 40, 50 años. La Unión Europea enfrenta retos internos incluso a su propia legitimidad política. El euroescepticismo y gobiernos eurófobos en Europa se han hecho cada vez más fuertes y eso condiciona mucho lo que Europa o lo que la Unión Europea puede hacer hacia el resto del mundo y para terminar de complicar esta situación, la relación atlántica está en crisis. Y eso es algo que oficialmente se puede negar, pueden tomarse la foto los líderes europeos con Trump, pero hay una crisis de ese mundo atlántico. Y creo que eso condiciona las posibilidades de la Unión Europea a diversos espacios del mundo. ¿Por qué? Porque hay crisis internas que deben resolverse para poder seguir cooperando o seguir teniendo influencia en otros espacios. Y creo que eso tenemos que tomarlo muy en cuenta en Centroamérica a la hora de ver nuestra relación con Europa de los próximos años. Porque, como señalaba el embajador de Guatemala, él se centró en cooperación. Él decía, bueno, es que la cooperación europea. La gran pregunta es si en los próximos años podemos seguir viendo desde Centroamérica a la Unión Europea como un gran cooperante. Yo creo que va a haber un recorte a fondos de cooperación y va a ser muy relevante encontrar otros mecanismos. Tal vez Costa Rica los ha encontrado antes, como decía el embajador Solano, en términos de, ha cambiado. O sea, Costa Rica no ve a la Unión Europea solo como un cooperante que nos ve más allá de eso. Los otros países centroamericanos creo que tienen que hacer esa transición porque este cambio se viene. Creería yo que hay una consideración que hacer con respecto a esa vinculación con esa Europa comunitaria de la que ahora el embajador Solano nos estaba compartiendo. Los países europeos se acercan a América Central entendiendo que la causa de la mayor parte de sus problemas tenían orígenes estructurales, ¿verdad? Pobreza extrema, una profunda desigualdad, y esos temas siguen marcando las condiciones y la existencia de los pueblos en Centroamérica. La pregunta, como bien lo señala el profesor Cascante, es pensar qué es lo que queremos hoy, 40 años después de esa relación con Europa, teniendo claro no solamente sus crisis internas, sus crisis regionales, sino también la mirada que tienen sobre América Latina y específicamente sobre Centroamérica.
no tienen, sobre todo las sociedades europeas, no hablemos de los gobiernos, aunque unos ya también se han decantado por este tipo de posiciones más ideológicas, rechazan la migración, rechazan esas movilidades, sobre todo si vienen de zonas como las latinoamericanas, que no encajan dentro de ese deber ser de ese modelo europeo que era tan relevante, tan importante como ejemplo, como nos lo señalaba el embajador Solano, en los años 80 y 90. Entender no solamente esa relación con la Europa comunitaria pasa por privilegiar aspectos de cooperación, pero también cuál es el papel que quiere jugar Centroamérica en una relación en tiempos complejos, en tiempos convulsos, ¿verdad? De crisis internas y regionales, de condicionantes con respecto a ciertos temas, y también de qué es lo que queremos obtener de una relación con socios estratégicos como los países europeos. Creo que esa definición no la hemos logrado asentar, ¿verdad?, para poder sacarle el mejor provecho posible. Siguiendo con esa pregunta que usted hace, don Alejandro, ¿qué espera Costa Rica entonces de esa relación con la Unión Europea? Bueno, nosotros esperamos seguir fortaleciendo todos los pilares de interacción con la Unión Europea. La Unión Europea es un socio fundamental en nuestra interacción con el mundo. El quehacer político sigue siendo esencial, es quizás la región con la que tenemos mayor afinidad en puntos esenciales en la agenda internacional, dícese la agenda de derechos humanos, dícese la agenda de cambio climático. No en vano acabamos de organizar la cumbre del océano con un país europeo y donde la Unión Europea también fue un socio fundamental en la interacción con el resto de la comunidad internacional para proyectar los compromisos internacionales en la cumbre del océano. Tenemos valores fundamentales en el tema de la justicia internacional. Estamos defendiendo el rol de la Corte Penal Internacional, a pesar de los enormes desafíos que se plantean sobre la Corte, y la agenda social que resulta fundamental. Por otra parte, como lo hemos señalado, esperamos en el ámbito de la cooperación seguir siendo beneficiarios en algunos proyectos que siguen siendo claves, por ejemplo, en temas de seguridad. Recientemente recibimos una misión técnica dentro del marco del programa EMPAC que permitió la certificación de los principales puertos costarricenses para poder garantizar, en la misma línea que también el gobierno de los Estados Unidos ha venido dando una serie de equipamientos y de facilidades para fortalecer el control en la lucha contra el crimen organizado. La Unión Europea también nos ha certificado para que nuestros puertos puedan gestionar con total libertad y seguridad, especialmente en sus operaciones hacia los dos principales puertos en Europa, en Amberes y en Rotterdam. Hemos tenido también el acompañamiento en temas migratorios. Hace algunas semanas, dentro del marco del programa HOP, recibimos $10 millones para atender a la población migrante en el norte del país. La Unión Europea también nos ha venido acompañando en algunos proyectos de sostenibilidad ambiental. Es decir, seguimos recibiendo el acompañamiento de la Unión Europea en una serie de ámbitos que creo que lo fundamental es que más allá de seguir en algunas líneas tradicionales, hemos identificado también nuevas líneas de trabajo con ellos. Y en el caso particular de la inversión, pues repito, la Unión Europea es nuestro segundo mercado en importancia. Seguimos tratando de identificar nuevas oportunidades de negocios. Para ello se han tratado de posicionar algunos sectores, algunos clústeres que pueden ser importantes. El tema de los medicamentos es fundamental desde Costa Rica hacia el mercado europeo y pues sabemos que la atracción de inversiones seguirá siendo un reto permanente, sobre todo ante la actual coyuntura europea, donde hay enormes desafíos en temas de seguridad interna y posiblemente podamos encontrar algunos nichos que puedan estar interesados en utilizar toda esta red de tratados de libre comercio que tiene Costa Rica. Múltiples son las oportunidades, tanto para Costa Rica como para los países centroamericanos. Vamos a hablar de ellos más en detalle en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con Una Mirada, ya volvemos. Continúe usted con Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A., hoy con el tema de las oportunidades
que tienen los países centroamericanos, específicamente Costa Rica, en su relación con la Unión Europea, dada pues las diferentes situaciones que se han venido experimentando en el mundo en los últimos años y sobre todo en los últimos tal vez 2 años. Son muchas las oportunidades que se abren. Se ha mencionado en el bloque anterior el tema de la cooperación como uno de gran relevancia. ¿Se puede considerar que es el más importante? Es que depende del país centroamericano del que hablemos. Es decir, para el norte de Centroamérica la cooperación europea es central. Pero Costa Rica en general la cooperación no es un elemento esencial de su economía. Es un elemento importante, pero no esencial como lo pudo haber sido en la década de los 80. Es decir, Costa Rica ha tenido un desarrollo que le ha permitido escapar un poco de la trampa de ser dependiente de la cooperación, que es uno de los problemas que tienen muchos países, incluidos los países centroamericanos. Y eso le permite a Costa Rica tener una relación muchísimo más simétrica con muchos socios grandes, porque no se depende tanto de la cooperación. Es importante, pero no se depende de ello. Los grandes problemas nacionales en general no se resuelven con cooperación internacional, se resuelven con presupuesto público costarricense y es uno de nuestros grandes retos. Pero si vamos al resto de Centroamérica, por ejemplo, si vamos a Nicaragua, donde la inversión en cooperación de la Unión Europea ha sido enorme los últimos 40 años y hay zonas del país que dependen de la cooperación de la Unión Europea, por ejemplo, en suministro de agua potable, el desarrollo de ciertas actividades de protección ambiental y que se han visto muy minimizadas a partir del recrudecimiento del régimen de Ortega y Murillo, es diferente. Si vamos a Guatemala, otro escenario completamente distinto. Es decir, la cooperación europea en Centroamérica depende mucho del receptor. Como toda cooperación, existen críticas muy fuertes a esa cooperación vinculadas con la imposición de políticas públicas desde el país cooperante hasta el país receptor. Eso es una lucha permanente en el campo de la cooperación. Los receptores siempre estarán buscando sus intereses y los países cooperantes los suyos. Entonces hay incluso normas para evitar esto, los principios de París, para intentar que esto no ocurra. Pero sí, yo creo que para los países centroamericanos, especialmente hacia el norte, esa cooperación europea es muy relevante, aunque ya en algunos de ellos la parte comercial ha ido creciendo, caso de Honduras, caso de Guatemala. Pero hay que verlo con ese tamiz, ¿verdad? No, Centroamérica a veces queremos verla como una sola región, pero es una región con muchísimos matices, con muchísimas diferencias propias de su desarrollo político y económico. A esto quisiera yo agregar un concepto que hemos estado mencionando prácticamente desde el inicio y tiene que ver con lo estratégico de una alianza con un socio confiable, ¿verdad? Estrategia y confiabilidad en una contraparte que no necesariamente tiene por qué estar entregando solamente cooperación económica, ¿verdad? No podemos cerrarla solamente desde ahí. Y aquí habla también de una alianza que en el caso de Costa Rica también es reputacional. Cuando ahora el embajador Solano nos decía, es que Costa Rica se sale de esa lógica del resto de Centroamérica porque se ha convertido en un socio estratégico, porque además también le ha permitido a Costa Rica, en virtud de esa calificación de un país de renta media, también con posibilidades de recursos propios, de poder aportar también en la llamada cooperación triangular, nos coloca en un nivel distinto para ser, más allá de un socio receptor, un socio proactivo. Y entonces la identificación de iniciativas, algunas de las cuales hemos mencionado, no solamente en temas como energía o innovación digital, tecnológica, y los nuevos temas también, no nuevos por la ocurrencia, sino por el impacto que tiene en los últimos años, seguridad y crimen organizado, por ejemplo. Costa Rica ha logrado identificar espacios para que esa cooperación también se dé fortaleciendo esos temas de interés nacional.
¿Qué tanto profundizar algunas áreas que pueden ser quizás distintas en los intereses de los otros países, remite entonces a pensar cómo Costa Rica puede liderar procesos o cómo puede liderar proyectos que sean no solamente de interés nacional, sino también de impacto y beneficio regional? Porque aquí no podemos dejar de ver o de vernos como parte de una región que en temas de cooperación muchas de las veces es buscada como bloque, ¿verdad? La cooperación pasa mucho por pensarla desde ahí. No es solamente de manera individual lo que los países pueden obtener, sino cómo se trabaja de manera conjunta. Y creo que el desafío para Costa Rica sigue siendo, 40 años después, qué es lo que quiere obtener de esa cooperación regional, cuáles son las oportunidades que tiene de liderar, de promover, de impulsar iniciativas que no solo sean de interés nacional, repito, sino que también busque fortalecer ese posicionamiento que Costa Rica, a través de buenas prácticas que han sido evidentes desde esta alianza reputacional con la Unión Europea, ha demostrado tener. O sea, Costa Rica ha asumido también un papel proactivo en la identificación de esas áreas de cooperación internacional con Europa. Aquí hay un par de elementos que quisiera agregar. El primero es que a partir del 1 de enero del 2027 dejamos de ser país de renta media y pasamos a ser país de renta alta. ¿Qué significa eso en términos de cooperación y en términos comerciales? Bueno, estamos precisamente en el proceso de construcción de la hoja de ruta país, poco más de 14, 15 meses tengamos que ser graduados bajo esa condición. Ya es una decisión tomada por la OECD. De manera que muchos de los factores que orientan la cooperación posiblemente, no diría que van a ser cambiados, hay que retomarlos en una nueva dimensión. Y en eso creo que es importante que el país, y ya estamos en ese proceso con las instituciones nacionales, especialmente con Mideplan, evaluando cómo se va a orientar la cooperación nacional. De parte de los cooperantes se han recibido señales positivas de que la cooperación recibida hasta hoy se va a mantener. La mayoría de la cooperación que recibe Costa Rica es cooperación técnica, no cooperación financiera, como decía el doctor Cascante. Y eso, en términos funcionales, nos tiene que llevar a determinar, bueno, cuáles son esas grandes prioridades que el país va a tener que replantearse ahora en función de esa nueva orientación de la cooperación. Por otra parte, cuando hablamos de cooperación, hay que entender que existe la cooperación regional, que por ejemplo es la que la Unión Europea establece en su marco de interacción con América Latina y el Caribe, hoy con la CELAC, aunque no es un espacio geográfico la CELAC, sino que es un espacio político, pero es así como se establece ahora la nueva vinculación. Dicho sea de paso, ahora el próximo mes de octubre está la cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Santa Marta, en Colombia, donde se van a acordar una serie de ámbitos de trabajo donde el país se ve beneficiado en esa primera línea de acción. Luego tenemos la segunda línea, que es la que podríamos llamar la línea intermedia, que es la interacción o con el sistema de integración centroamericano o ahora a través del acuerdo de asociación, donde todavía estamos precisamente en esa disyuntiva de cómo es que se va a articular la cooperación que se da a los países centroamericanos, que hay que recordar que el sistema de integración tiene dos países que no participan del acuerdo de asociación, como son Belice y República Dominicana, pero que reciben cooperación dentro del sistema de integración, y el acuerdo de asociación, que no debería de ser una justaposición, sino una complementariedad de la cooperación. Y la cooperación país, que la cooperación país la recibimos tanto de la Unión Europea como de sus Estados miembros. Y muchas veces es parte de una contabilidad que hay que llevar racional, porque los niveles de desarrollo también en los países puede incidir en qué tipo de cooperación queramos. Por ejemplo, si a mí me dicen, mire, ¿cómo hago para gestionar cooperación de inteligencia artificial de un país europeo? Pues el primer país donde posiblemente yo me dirija sería Estonia, porque es uno de los países que han desarrollado con mayor capacidad de ese tipo de expertise técnico. Portugal, por ejemplo, el tema de gobierno digital. Entonces, hay una serie de ámbitos donde hay que determinar con precisión cuáles son esos ámbitos que países en particular podríamos canalizar a través de la Unión Europea y que países en específico son los que nos podrían proveer esa cooperación que el país requiere para fortalecer sus capacidades en atención a esta nueva realidad que vamos a tener a partir del próximo año. Con usted coincide. Un elemento Adelante. que me parece muy relevante y es esa diversificación hacia Europa.
en general, la historia centroamericana estuvo orientado a Europa occidental, Ajá. a las típicas capitales de siempre. Sí, a los mismos. Sí, París, Madrid, muy importante, Roma, pero la Europa del Este, y por eso me llama mucho la atención lo que dice el embajador Solano sobre Estonia, ese es un campo muy fértil, pero muy costoso también. Es decir, ¿Por qué costoso? Porque implica mucho gasto de operación. Me acuerdo de Costa Rica, y quizá don Alejandro me corrija, Costa Rica tuvo embajada en Polonia durante muchísimo tiempo. Sí, de los 50 a los 80. Exactamente, incluso principios de los 90. Me acuerdo de algunos embajadores costarricenses en Polonia, algunos con buen suceso, otros no tanto. Y Costa Rica cerró esa embajada precisamente por necesidades económicas, necesidades presupuestarias. Entonces, cuando se habla de diversificación, incluso con socios tradicionales, por ejemplo, como Europa, tenemos que entender que eso implica ciertos niveles de inversión. Claro. O sea, usted no puede diversificar Económica y política. completamente. Porque también hay un tema de estrategia de saber qué queremos con quiénes. Sí, Tiene que haber un punto de encuentro. Y estar claro ¿verdad? de ciertas cosas, como que si usted hace esa inversión de abrir una embajada en un país de Europa del Este, tiene que tener intereses muy claros, pero que tiene que ser algo a largo plazo. Correcto. Cosa que muchas veces los estados centroamericanos no tienen esa noción de largo plazo, y entonces caemos en situaciones muy comprometedoras a la hora de manejar ese tipo de relaciones, como abrir una embajada, cerrarla, volverla a abrir y volverla. Eso genera problemas de inserción dentro de esta lógica de, bueno, queremos diversificar, sí, pero eso tiene que hacerse con visión y con aceptación de que vamos a tener que invertir. Y que va, como ustedes dicen, tiene que haber una acción conjunta entre los países de la región. Porque sí, o sea, Costa Rica podría hacer su trabajo y hacerlo de manera independiente, pero también me imagino que es porque estamos aquí en este programa, la lógica también sería que los países centroamericanos pudieran ponerse de acuerdo, ¿verdad?, en este tema y poder desarrollar una agenda conjunta que incluya iniciativas en común y, por supuesto, pues, financiamiento de esas iniciativas en común, pero no sé en la situación actual centroamericana si esto sería posible, porque no ha sido posible a lo largo de la historia de la región. Lo que yo le señalaba, en esta segunda línea de interacción hay tópicos que se desarrollan de manera regional, inclusive gran parte de la cooperación en algunos pilares se recibe en forma regional, no en forma bilateral. Entonces, por ejemplo, en el tema de la digitalización está el Pacto Digital, que es el esquema que utiliza la Unión Europea para proveer del acompañamiento técnico a los países para el desarrollo de sus capacidades nacionales. Luego, cada país desarrollará su estructura interna para darle la implementación correspondiente. Pero son niveles de implementación regional, porque precisamente lo que busca la Unión Europea a partir de este tipo de modelos es generar capacidades equitativas en la región. Y luego, pues viene ya el nivel nacional, donde el país determina cuáles son sus prioridades y dónde quiere posicionar ese ámbito específico de trabajo con la Unión Europea. Y que tenemos a un elefante en la sala del que no hemos hablado, y que es el tema de la composición ideológica de los gobiernos, ¿verdad? Porque si hablamos de estrategias, tanto políticas como técnicas, para decidir en dónde se abre una embajada o no, o con quién se establecen relaciones o no, y qué tan sólida puede ser esa relación, aquí tenemos que hablar que en Centroamérica no es una región exclusiva con ese tipo de problemas, pero que sí ha impedido quizás que mantengamos un diálogo más franco, más directo, cuando ha habido evidencias claras de regresión o reversión democrática, ¿verdad? Entonces, gobiernos con distinto signo ideológico, sí, pero además con ciertas posiciones sobre lo que la democracia es o lo que el diálogo permite, y por eso es que también podemos entender por qué ese componente que hace 40 años fue tan importante, que era el diálogo político, hoy se da paso más a temas en los que sí la mayoría está de acuerdo, que son los temas de cooperación económica o la cooperación en espacios más de comercio, ¿verdad? Todos necesitan movilizar sus mercancías, el libre tránsito incluso, y cómo la facilitación al comercio ha implicado poner de acuerdo
a quienes en otros temas podrían no estarlo, y por eso es que podríamos decir quizás que la integración regional en Centroamérica ha avanzado mucho más en lo económico comercial de lo que ha podido hacer en lo político. Entonces no hay estrategias en lo político tan claras como sí ha habido desde el punto de vista comercial, y eso es un tema también que hay que valorar. Sí, tenemos que ponernos de acuerdo, establecer prioridades conjuntas que de alguna forma pues no vayan en contra de las prioridades nacionales. Vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de las oportunidades que enfrentan las naciones centroamericanas en su relación con la Unión Europea, que mucho se relaciona con el tema de la cooperación, pero que hay una serie de prioridades y de nuevas oportunidades que surgen. Sobre este tema, una mirada conversó con Pierre-Louis Lamperot, que es el embajador de la delegación de la Unión Europea en Costa Rica, y nos compartió sus pensamientos al respecto. Hay muchas convergencias entre la Unión Europea y América Central. Tenemos las mismas valores, tenemos una historia en común. Entonces, hoy en día, con los desafíos del mundo, creo que en términos de nuevo trabajar juntos hay muchas oportunidades. No son solamente oportunidades comerciales, sí, es una parte importante, pero al nivel político, al nivel de cooperación, al nivel de sostenibilidad. Creo que podemos lograr un mundo mejor para nuestras poblaciones. Por ejemplo, de Costa Rica vienen muchos aparatos médicos, entonces son bienes de alta calidad, entonces hay esta relación comercial, pero hay también mucho al nivel de universidades, de intercambios de ideas, de la gente que hay muchos centroamericanos que están trabajando en Europa también. Estos flujos entonces de conocimiento son muy importantes para nosotros. Hay muchas inversiones de la Unión Europea en América Central, y de nuevo es un diálogo, estamos trabajando como socios, creo que es la parte más importante. Como vimos en el bloque anterior, pues la cooperación es muy importante para la región. Costa Rica pues ha avanzado un poquito más en otras áreas que no hacen que este sea fundamental. Pero, en efecto, como estamos conversando, ¿verdad?, las oportunidades que se deberían aprovechar, pues deberían ser en el ámbito regional, y por supuesto que cada nación pueda sacar el mayor provecho que se requiera. Ahora, son múltiples los otros temas, ¿verdad?, que aparte de cooperación, que deberían considerarse en un fortalecimiento de la relación entre Centroamérica y la Unión Europea. ¿Cuáles podríamos considerar que son los prioritarios? Hay un elemento que a mí me parece esencial, que es el nivel seguridad, sí, porque la seguridad condiciona mucho el comercio y condiciona mucho también de la cooperación. Vamos a entrar en un mundo donde la cooperación en seguridad parece ser, y especialmente en ciberseguridad, parece ser un elemento central. Así es. Y cuando usted tiene un socio como la Unión Europea y tiene un país que tiene problemas para manejar el narcotráfico como Costa Rica, eso puede en determinado momento hacer correr peligro de la relación comercial, o al menos poner ciertos bloqueos que no se quieren poner. Entonces, para mí Costa Rica está enfrentando como país un reto de la seguridad gigantesco, un reto que le abarca dudas sobre su identidad internacional como país. Así es. Es decir, cada vez más esa identificación de Costa Rica y porosidad con narcotráfico es algo que nos reta como país, porque es una amenaza a aquello que nos hace muy fuertes, que es la imagen de Costa Rica. Imagen que se ha construido a lo largo de mucho tiempo, que podemos cuestionar muchas cosas, pero que en las relaciones de Costa Rica es su poder más importante, es decir, una imagen. La seguridad para mí es central, especialmente la seguridad en puertos. Ya don Alejandro mencionaba algo de la cooperación europea en la seguridad en puertos, pero Costa Rica necesita trabajar en eso, recuperar los niveles de confianza de un país que está sumamente preocupado por su seguridad y que emprende acciones en esa materia. Sí.
Hace 40 años el diálogo con la Europa comunitaria partía de 3 pilares: paz, democracia y desarrollo. Sabemos hoy que la paz no está en crisis o deteriorada como hace 40 años por guerras civiles, pero lo cierto del caso es que seguimos teniendo personas muertas, ¿verdad?, en todos los países de la región. Los feminicidios es una de las crisis humanitarias, podríamos decir también, que tiene mucho impacto en las sociedades centroamericanas. Y el tema del desarrollo. Hace unos días, preparando una clase, veía datos del Barómetro de las Américas del año pasado. Se le consultaba a personas de distinto rango etario, pero si tenían intenciones o no de abandonar sus países. Y resulta que en el caso de Costa Rica específicamente, la población joven entre los 18 y los 25 años, un 43% manifestaba la intención de, si tenía la oportunidad, ir a vivir a otro lugar. Sabemos todas las implicaciones que eso tiene de movilidad, de inserción en una sociedad que no es la propia, una serie de cosas, de elementos que también hay que considerar. El punto aquí es qué obliga a las personas jóvenes a decidir abandonar sus países porque no logran encontrar alternativas de acceso a la educación, de acceso a oportunidades laborales, pero además otro de los elementos que mencionaban esas personas jóvenes era el tema de la seguridad. Donde como mujer me siento más segura de transitar, salgo de clases o salgo del trabajo y cómo me voy a mi casa. Creo que ese es uno de los desafíos importantes, seguridad vinculada con una paz que no necesariamente es ausencia de guerra, sino que tenemos que abrirla, ¿verdad?, para poderla comprender mejor. Lo otro que tiene importancia... Perdón, y que a eso se suma no solo el tema del narcotráfico, sino también el tráfico de personas. Claro, y a eso iba también, el tema de las movilidades humanas. ¿Qué representa? No solamente para Costa Rica como país receptor de personas migrantes, sino también en esta lógica de entender cómo respondemos a un desafío que va más allá de lo fronterizo o de la securitización del tema, ¿verdad? ¿Qué impactos tiene? ¿Qué puede decir Costa Rica? ¿Qué puede aportar Costa Rica en la discusión y en la reflexión regional para poder entender que tenemos que actuar colectivamente porque es un tema que trasciende, ¿verdad?, a las capacidades de los estados, que no es solamente Costa Rica el que tiene que enfrentar las movilidades humanas, sino que también que hay que trabajarlo en colectivo. Y un tercer elemento es el tema del cambio climático. Centroamérica, como probablemente muy pocas regiones en el mundo, se ve afectada todos los años, en distintos momentos, ¿verdad?, del año, con huracanes, con ondas tropicales y también desde el otro extremo, ¿verdad?, con la sequedad que es producto del clima. ¿Qué estamos haciendo como región, pero también individualmente? Costa Rica ha avanzado mucho en el tema de la mitigación, de la adaptación al cambio climático. Bueno, ¿qué podemos aportar también pensando regionalmente? Porque Costa Rica no está excluida de la región, es parte de una región que tiene múltiples desafíos. Alejandro, para cerrar su comentario al respecto, Gracias. porque el tema está tan bueno, pero se nos acabó el tiempo. Sí, yo diría que la relación con la Unión Europea se basa en 3 pilares. 1, la confianza; 2, la credibilidad; y 3, la visión común. Cuando abordamos cada uno de estos 3 pilares que hemos detallado, la relación política, la relación de cooperación y la relación comercial, cada uno de ellos plasma estos tres elementos. Cuando usted me pregunta cuáles son los temas claves que definiríamos en una relación bilateral, pues de ese universo yo focalizaría 3 en estos momentos, que son la seguridad, como lo ha señalado don Carlos, donde tenemos la lucha contra el crimen organizado de una manera amplia, y ahí incluiríamos el ciberseguridad, pero incluiríamos el narcotráfico, incluiríamos el tráfico de bienes culturales y el tráfico de especies marinas, que son también ámbitos en los cuales hemos sido afectados de alguna u otra forma.
Incluiría el cambio climático, donde es fundamental sobre todo la preparación, la resiliencia de las comunidades y donde la Unión Europea también puede darnos un valor agregado en términos de capacidades, en términos de equipamiento, en términos de reforzamiento de la respuesta de las comunidades, sobre todo para atender los distintos fenómenos de la naturaleza. Y un tercer elemento que es la realidad de hoy, que es la inteligencia artificial. El mundo de hoy vive prácticamente sometido a lo que nos dice un microchip o lo que nos plantea una computadora, y creo que es importante que tengamos la capacidad de prepararnos para que como nación podamos dar ese salto cualitativo al nuevo mundo de la alta tecnología. Sobre ese punto, don Alejandro, a mí me ha llamado la atención que recientemente, sobre todo algunos países europeos, sobre todo los países nórdicos, han mostrado una especial preocupación por el tema de la inteligencia artificial asociada con el tema de la educación, al punto de que algunos de estos países están tomando medidas en el sentido de pasar de la digitalización en la educación a volver a los libros, al papel y al lápiz en los primeros estadios de la enseñanza, porque sienten que nuestros niños, niñas y adolescentes están perdiendo habilidades a raíz de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Todo tiene un costo de oportunidad en esta vida. Para Costa Rica el tema educativo es muy importante y para Centroamérica pues debería serlo aún más. Esto implica también una serie de nuevos retos, ¿verdad? De temas que no han sido los tradicionales y que van surgiendo y que, por ejemplo, en este caso particular, la Unión Europea ha manifestado ya una preocupación muy importante sobre el tema de volver a las viejas formas de educación en la primera infancia. Eso nos da una luz de por dónde va precisamente algunas de las acciones. Evidentemente la Unión Europea tiene quizás 1 o 2 pasos adelante en nuestro desarrollo y nos va visualizando por dónde pueden estar algunas de las decisiones que tomemos. Al día de hoy la cooperación de la Unión Europea en temas de digitalización está básicamente focalizado a temas de gobierno digital, a temas de alta tecnología. Tenemos el Pacto Digital, que es la plataforma con la cual la Unión Europea acompaña a los países, pero evidentemente el tema de la digitalización en la educación, que fue un modelo desarrollado en los países nórdicos y luego en el resto de los países europeos desde hace casi 15, 20 años, pero hoy obviamente con la inteligencia artificial ellos han tenido que tomar algunas decisiones, inclusive muy básicas. En algunos países europeos ya también el tema es simplemente que el estudiante no vaya con teléfono al centro de educación. Que use el lápiz para escribir. Use el lápiz para que aprenda a escribir otra vez. Para que aprenda a escribir y a leer. Sí, es muy interesante este tema porque, ¿verdad? Ya viéndolo desde la perspectiva que ustedes han analizado, definitivamente son múltiples oportunidades que van más allá del tema de la cooperación, de la economía, de los temas políticos, en los cuales los países centroamericanos tienen grandes oportunidades y pues Costa Rica ni qué decir. El punto aquí es que la región pues se ponga de acuerdo una vez más para que salgamos adelante pues todos y todas juntos. Muchas gracias a ustedes por este interesante programa y a ustedes por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede ubicar en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Le esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.